Y así puestos de pies, hermanos, por favor, busquen sus Biblias. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y es la primera parte hoy acerca de los postreros días. Es del 1 al 9, pero hoy vamos a leer de 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, de los postreros días. Como dice aquí en versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, las Escrituras nos ofrecen una descripción doble de los últimos días. Una descripción doble. Pero tendemos a centrarnos solo en uno de esos dos aspectos. Ambos aspectos tienen sus peligros. Algunos sutiles y otros no tanto. Cuando el apóstol habla de tiempos peligrosos, ¿a qué peligros se refiere? ¿Y a quiénes afectan? En otra palabra, ¿qué peligros? ¿Y a quiénes afectan? ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios en vista de estos peligros? Primero, hermanos, vamos a hablar de cosas que debemos saber con respecto a los últimos días o postreros tiempos. Hay diferentes maneras que la Biblia dice, de dos maneras que decir la misma cosa. Postreros días, últimos días, es lo mismo. Vemos aquí primero, vamos a hablar de estos dos aspectos. A los últimos días comenzaron. ¿Cuándo empezaron? Muchos dirán, bueno, ahora estamos en los últimos días. Pues sí, pero ¿cuándo empezaron estos últimos días? Pues comenzaron cuando Cristo ascendió al cielo y el Espíritu Santo descendió a los hombres. Y muchos piensan, estamos en los últimos días y casi todos pensamos desde que nacimos. Son últimos 20 años si soy joven, últimos 60, 80 años si ya tengo más años. Son los últimos días. He visto muchas cosas. He visto guerras. He visto terremotos. He visto tragedias. Inundaciones, la caída de gobiernos. Entonces, pero quiero que miren conmigo en ciertos lugares, ahí lo tienen sus notas, pero me sigue conmigo y vamos primero a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y versículos 16 y 17. Este es cuando el Espíritu Santo descendió en día de Pentecostés y comenzó a hablar en lenguas y comenzaron cada uno a entender en su propio idioma. En capítulo 2, en versículo 16, dice el apóstol Pedro predicando la palabra. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice que todos estaban escuchando eso. ¿Cómo es posible? Esa gente, todos estamos entendiendo en nuestro propio idioma. Entonces, él estaba recitando Joel.
y precisamente capítulo 2 de Joel, versículo 28 a 32. Pero dice, entonces ahora Pedro, predicando delante de la gente en Jerusalén, está ahora citando el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vemos entonces, mira bien lo que dice en versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, vemos aquí que empezó cuando el Espíritu Santo descendió desde el cielo y comenzó a habitar, a hacer su morada dentro. Y cuando la iglesia nació. Y ahora usted piensa, pero ¿cómo? Ya son 2000 años, ¿hasta cuándo va a durar esos últimos días? Bueno, él está diciendo aquí, versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Está diciendo Pedro a la gente de Jerusalén, estamos en los últimos días. Y aquí dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero mira conmigo otro lugar. Mira el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. El autor aquí está diciendo, aquí, y usted mira conmigo, en capítulo 2 de Hebreos, versículo 2, tenía al revés, capítulo 1, versículo 2, ¿qué dice? Mira cómo comienza Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora mira, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo vino, Él habló, y ahora Él habla por medio de los profetas y los apóstoles, por medio de su Espíritu y su palabra. Estamos ahorita aquí, dice en versículo 2, en estos postreros días. Pero esta carta fue escrita hace unos 2000 años para atrás, y ya eran los postreros días. Y usted mira otro lugar conmigo. Usted verá también Pedro, el apóstol Pedro. Hemos visto lo que dijo en Hebreos. Ahora vamos en apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Qué es lo que dice Pedro? Versículo de 3 al 8. Y aquí dice, segunda de Pedro 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y aquí diciendo, ¿dónde está su advenimiento? Vemos aquí, entonces está hablando aquí, que ya estamos en los postreros días. Y vemos entonces, y ustedes pueden ver aquí en versículo 5 lo que dice Pedro en capítulo 3. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y vemos entonces, Pedro habló de sus postreros días. Más adelante vamos a ver lo que dice Pedro. Pero mira ahora algo más claro, en Primera de Juan. Debe aquí capítulo 2, versículo 18. No puede ser más claro que eso. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Ves? Y Juan escribió hace 2000 años. Los últimos tiempos empezaron desde que descendió el Espíritu Santo. Una semana después que Cristo ascendió al cielo. Ahora, dice que tiene que ver eso. Bueno, porque ahora vamos a ver, en segunda cosa es los últimos días en que estamos ahora, desde que bajó el Espíritu Santo.
Los últimos días se caracterizarán por una sucesión continua de tiempos peligrosos y también prósperos ante el regreso de nuestro Señor. ¿Sí? Nosotros estamos pensando siempre de guerras y rumores de guerras y terremotos y mucha angustia en el mundo. Este es un lado de la misma moneda. En esos últimos días entonces incluye tiempos de guerra y rumores de guerra. Si usted fija bien, Cristo dijo eso en Mateo 24. Estamos viendo guerras ahora, ¿verdad? En Mateo 24. Mira lo que dice aquí en capítulo 24 y vamos a empezar con versículo 6. Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si no confunde el fin con los últimos días. Eso es donde nosotros nos confundimos muchas veces. Últimos días es una cosa, el fin es otra cosa. Los últimos días preceden, viene antes que el fin, se está cerca del fin, pero no es el fin. Si nosotros todavía no estamos en el fin, estamos en los últimos días. Y pues sigue leyendo aquí 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vemos entonces, cuando vemos guerras, como ahora con Irán, hay Ucrania, y la verdad muchas guerras. Y vemos también muchas veces guerras civiles. Una nación, y me acuerdo cuando era joven, cuando Castro tomó Cuba y lo convirtió en un país comunista. Yo me acuerdo cuando ya era niño, había, como dicen en inglés, drills. Eso cuando sonaba la campana y teníamos que todos meternos debajo del escritorio, porque estábamos en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Yo me acuerdo cuando en 62, cuando Kennedy y Khrushchev de Rusia estaban mandando misiles nucleares a Cuba y estamos así al punto de una guerra nuclear con los soviéticos. Y todo el mundo mirando su televisión, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y la verdad es, hermanos, que hemos estado en guerras, en Vietnam, hemos estado en la guerra de Corea, hemos estado ahora con Irán, hay muchas guerras, Irak, es más Estados Unidos, pero usted vive en otro país. Hubo guerra mundial, los alemanes con los rusos en la guerra mundial. Los japoneses también atacaron y tomaron control de todo China y Corea y nos atacaron en Hawái. Guerras y muchos siempre pensaban, ya va a venir Cristo, es el fin. Y no vino Cristo. Pero por 2000 años desde Cristo ha habido guerras y destrucción y tragedia. Y mucha hambre que sucede no es porque hace falta comida, es por las guerras. En África muchas veces, en Sudán, los que mueren de hambre no es porque no hay comida, es por las guerras civiles. Entonces usted va en Haití, hay mucha hambre, ¿por qué? Porque no hay gobierno, ahí las pandillas tomaron control, no hay control, hay anarquía en Haití. Y nosotros decimos siempre, este mundo está loco. Y es verdad, pero en cada generación se ha levantado gente diciendo, este mundo está loco. Nada nuevo. La única diferencia ahora es que tenemos la tecnología. Si algo pasa en Japón, tú lo puedes saber en cuestión de minutos por cuestión de satélite. Tú puedes desayunar aquí y llegar a Japón para la cena. Antes tardaba meses para cruzar el mundo. Ahora, con un avión, tú puedes llegar en cuestión de 10 a 14 horas a Japón, a China, desde aquí. No es que hay más guerras que antes. Siempre ha habido guerras. Los romanos con los bárbaros. Usted ve las guerras dentro de Roma cuando comenzó a caer. Usted ve la guerra de los musulmanes, las cruzadas.
Entonces, nada nuevo, pero nosotros pensamos que nuestra generación es diferente porque mire qué está pasando en Ucrania allá, y mira con Taiwán y China, va a haber una guerra mundial cuando atacan Taiwán. Y lo que le quiero decir es, no es el fin todavía. Ese es un lado. Y nosotros tendemos a centrar en ese lado. El aspecto de guerras y de mucha tragedia y desastre. Incluso naturales, huracanes, inundaciones, terremotos, aún volcanes. Pero el Señor no dijo nada más eso. Que los últimos días también incluye tiempos de paz y prosperidad. Nosotros nos enfocamos en eso. Pero mira conmigo lo que dice en el libro de Lucas, nuestro Señor Jesucristo. Usted mira aquí en Lucas capítulo 17. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Él habló de Sodoma y Gomorra, de Noé, el tiempo de Noé. En versículo 17, 26, capítulo 17, versículo 26, ¿qué es lo que dice aquí? Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Que había party, pachanga, celebración. ¿Qué es lo que hace uno? Pues nosotros como cristianos nos emborrachamos, nos tomamos, pero cuando uno tiene un casamiento, una boda, ¿qué es lo que hacen? Comen, beben, disfrutan, celebran, bailan, danzan, cantan, quién sabe, hacen muchas cosas. Entonces, es un tiempo de celebración. Pues no va a haber celebración durante una guerra. Yo no creo que hay muchas bodas ahorita en Ucrania. No creo que hay bodas ahorita por ejemplo, en Gaza, cuando atacaron a Israel eran justificados en volver a atacar a Gaza. Está destrozado ahí. No hay bodas en Gaza. Y no hay bodas ahorita tampoco en Irán. No hay bodas celebraciones en Cuba, ni tiene luz. Entonces, obviamente, dice aquí en 27, comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento. ¿Por qué se casaban? Porque veían un futuro, había prosperidad. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, dice Cristo, como sucedió en los días de Lot, hablando de Sodoma, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban, edificaban, había capitalismo. Había eso de vamos a comprar y vender, y vamos a comprar un terreno y sembrar y vender y hacer dinero. De eso se trata aquí. Y si usted lee, usted verá en Ezequiel que Sodoma era muy rica. Sodoma y Gomorra eran ciudades ricas, mucha prosperidad. Entonces vemos aquí versículo 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Hermanos, ustedes van a Dubái, van a Abu Dhabi, van a estas ciudades en Saudi Arabia. En todos esos lugares ahora hay rascacielos. El edificio más alto del mundo no está en Nueva York, está en Dubái. Entonces, se están construyendo por todas partes edificios, casas, comprando terrenos. Eso está pasando ahora. Y póngase a pensar, cuando usted anda bien, usted está haciendo dinero, y usted está invirtiendo, y estás comprando terreno, y estás comprando eso, construyendo una casa o levantando un negocio, usted no piensa que el Señor va a venir. Entonces, este es el otro lado de la moneda de los postreros días. Cuando usted ve las guerras, es parte de los últimos días, pero usted ve también prosperidad. Y francamente le voy a decir, yo sé que está siendo grabado, lo están viendo ahora y también en YouTube. Le voy a decir eso. La venida del presidente Trump va a haber una venida de prosperidad. Este país va a prosperar y muchos vamos a estar mucho mejor.
Pero yo temo que eso es lo que va a poner a dormir a la iglesia. Un gobierno que está apoyando a la iglesia. Un gobierno que con tiempo va a abrir puertas, va a haber prosperidad. Y vamos a creer que es bendición. Y sí es bendición, pero esa misma prosperidad va a poner a dormir a la iglesia. Y va a decir, vale, yo creo que yo veo las cosas en como dominó las cosas, poniendo para que todo caiga en su lugar. Cuando fue asesinado Charlie Kirk, se despertó un interés espiritual en mucha gente. Hay más jóvenes ahora buscando al Señor que nunca. Y se va a levantar muchas iglesias, tal vez no de las denominaciones bautistas, pentecostal, pero se va a despertar un interés y va a haber cristiandad, va a crecer en este. Ya estamos viendo, estaba bajando, ahora dejó de bajar. Es cuestión de ahora que va a volver a subir. Cristo va a ser popular de nuevo en este país y muchos países. El problema es que va a ser una de moda. Y muchos van a ser supuestamente cristianos. Y es cuando va a entrar más la apostasía. Y muchos se van a decir que son cristianos. Y van a vivir vidas prósperas. Pero esa misma prosperidad y esa facilidad de decir que soy cristiano sin ninguna consecuencia, eso es lo que va a preparar para que cuando venga el Señor, gente no va a estar preparados. Entonces vemos estas cosas y por eso Pablo dijo, y usted ve aquí, perdón, no Pablo, el Señor Jesús, él dijo, va a ser como Sodoma. ¿Qué es lo que hacían en Sodoma? Nosotros enfocamos, homosexuales violentos. No, eran negociantes. Ellos vendían y compraban, plantaban y edificaban. Eran ciudades muy capitalistas. La verdad es, estas ciudades eran muy americanizadas. Es interesante. Si el capitalismo no comenzó aquí, por eso Lot le gustó mucho vivir en Sodoma y soportó todas sus locuras porque él estaba cómodo. Por eso su mujer miró hacia atrás, porque aunque los ángeles lo sacaron de Sodoma, la verdad es que en su corazón la esposa de Lot nunca dejó Sodoma. Vivió muy cómoda. Ven ustedes, los tiempos entonces de guerra, destrucción, paz y prosperidad vendrán y se irán de forma cíclica. Viene y va, prosperidad, guerra y pestilencia. Paz, prosperidad, otra vez, guerra y pestilencia. Se repite, es cíclico. Si usted estudia la historia, últimos 2000 años desde que la iglesia nació, ha habido tiempos bonitos para la iglesia y tiempos difíciles para la iglesia. ¿Y cuándo creció la iglesia más? Durante la persecución de Roma. ¿Cuándo comenzó a bajar la iglesia en su efectividad, su eficacia? Su impacto, cuando fue aprobada por el gobierno, más por Constantino, en 310, y fue declarada una religión legal, con el apoyo del gobierno, y ahí comenzó a descender, y después de ahí comenzó a desarrollarse la iglesia católica. Vemos entonces, ¿y por qué? Porque eso es como el Señor quiere, que son cíclicos, tiempos difíciles, tiempos bonitos, tiempos horribles, tiempos prósperos. Viene y va. Y por eso regresando a Pedro, miren lo que dijo Pedro en segunda de Pedro, en capítulo 3. Por ese mismo movimiento cíclico, hay muchos que miran para atrás y dirán, siempre ha sido así. Mira 3:3. En segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias, sus deseos, pasiones carnales. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento o su venida? Diciendo, ya tiene 2000 años diciendo que va a venir, siempre ha habido guerras, siempre ha habido prosperidad, ¿sí ves? Son cíclicos. Y miran la historia y ven todo eso, después miran a muchos como tontos. ¿Tú crees que estamos en los últimos días? Siempre ha sido así. ¿Ves? En versículo 4 aquí dice, están diciendo esos burladores. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada ha cambiado. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. No quieren aceptar que el mundo es creado por Dios. Prefieren creer que tu abuelo era un chango. Prefieren creer eso. Prefieren creer que el mundo existió de una explosión. En inglés se llama la teoría de Big Bang, gran explosión. Nunca te dice, ok, eso que explotó, ¿de dónde vino? Nunca te dicen. Estos ignoran voluntariamente. Créemelo, muchos prefieren creer que venimos de monos, de changos, que criados. Que nosotros fuimos hechos a la imagen de animales en vez de la imagen de Dios. Es lo que quieren creer voluntariamente. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dios lo destruyó en el tiempo de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hablando aquí del lago de fuego y del juicio venidero. Después le dice, versículo 8, presta mucha atención. Mas, oh amados, ese es Pedro que está hablando a la iglesia. No ignoréis esto, para que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Son 2000 años desde que vino el Espíritu Santo, desde que Cristo ascendió al cielo. Son como 2 días para el Señor. No es nada. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza. Y después sigue. Pero versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y ahí esa cosa. Nadie sabe cuándo viene un ladrón. Y nadie va a saber cuándo viene Cristo. Él va a venir cuando menos esperamos. Mira conmigo ahora un lugar más. Lucas 12, versículo 40. El Señor mismo dijo eso. En Lucas capítulo 12, versículo 40. Y aquí dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y vamos a ser francos. Si hay guerras y terremotos y pura destrucción, tú vas a mirar más para su venida. Pero si tú andas cómodo, buena casa, buen negocio, puedes hacer tomar tus vacaciones y vivir muy cómodo y muy seguro, ¿vas a estar esperando su venida? Y eso es la cosa. Yo sí creo que va a venir durante tiempos prósperos, no tiempos de guerra. Habrá tiempos de guerras y habrá tiempos de prosperidad. Yo no sé cuándo va a venir, pero casi estoy seguro que va a venir cuando estamos plantando y sembrando y comprando terreno y edificando y comprando y vendiendo y cansando y dando en casamiento. La vida va a seguir muy bonita. Y es cuando va a venir, cuando menos esperamos. Y mucha gente muere así también. Como el rico que tenía mucho dinero y iba a levantar más bodegas, más graneros. Alma, descánsate, tiene muchos años. Necio, esta noche viene por tu alma. ¿De acuerdo? Y así va a ser. Cristo va a venir cuando menos esperamos. Pero yo no creo que va a venir cuando esperamos. Es cuando menos esperamos.
Pero venir, vendrá, tenlo por seguro. Entonces vemos aquí que los tiempos, de esos tiempos de guerra, destrucción, paz y prosperidad, es cíclico. Y uno mira para atrás, no hombre, nada ha cambiado. Y es cuando Él viene, cuando tú menos esperas. Es lo que yo creo, porque la Biblia lo dice. Ahora, yo no puedo establecer fechas, porque podemos entrar en prosperidad y vivir muy bien. Y después vienen tiempos difíciles otra vez. Lo que estoy diciendo es, Él va a venir cuando tú menos esperas. Mejor estar preparado. Ahora, ¿cuáles características de los últimos días? Vamos a tomar, son 18 que Él menciona aquí. Yo no voy a hablar más de un minuto sobre cada uno, porque pues ya va a ser 18 minutos. Mañana si hablo 3 minutos, ya se va todo el sermón. Entonces, un minuto sobre cada uno. Primero, el apóstol menciona 18 defectos de carácter que caracterizarán las condiciones de los últimos días. Entonces, aquí en 2 Timoteo, capítulo 3, de 2 al 4, encontramos aquí primero el amor propio, la autoestima. ¿Sabe? Usted mira aquí en capítulo 3, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es autoestima, hermanos. Es autoamor, amor propio. Y eso es lo que enseñan hoy en las escuelas. Y es hasta que muchos pastores enseñan eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo no veo eso en la Biblia. Contrario, que ese es un problema que va a contribuir a los peligros, a los riesgos para la iglesia. No, hermano, no anda estimándote. Tú eres bueno para nada. Estima al Señor. ¿Ok? La Biblia dice, no hay nadie que hace lo bueno. Algunas se hicieron inútiles. La única cosa que tú debes de estimar dentro de ti es la imagen de Dios en ti. Cristo en ti. Pero no te estimes, no te ames. Porque el problema es que nos amamos uno al otro. No uno a otro, pero a nosotros mismos demasiado. Ese es el problema hoy en día. Mucho egoísmo. Cuando tú eres egoísta, tú eres el ego, el centro de tu vida. Cuando eres cristocéntrico, no egocéntrico, cristocéntrico, Cristo es el centro de tu vida. ¿A quién debes de amar? A Cristo. Y después vemos también la avaricia. Usted leer la avaricia en Colosenses 3:5 es idolatría. Porque estás adorando cosas, posesiones, dinero. Y tú no tienes que hincarte ante el dinero. Pero cuando tú pones todo antes, y es tu primer amor, el dinero, es avaricia. El gran dólar ha llegado a ser el Dios de muchos. Incluso hay iglesias que hablan más del dinero que de las cosas de Dios. Eso es triste. Y después vemos la vanagloria. Vanagloria es vana. Es cuando uno se mira al espejo y mira qué lindo soy. ¿Sabe? Yo he visto hombres que se miran sus músculos y miran sus... Hey, come on, ¿sabe? Bueno, pues porque tú no los tienes. Ok, está bien. Es verdad, yo no los tengo. Pero la cosa es, eso no es justificación para que si tú los tienes y andas admirándote. ¿Ok? Pero usted sabe, hermanos, hay gente así. Es como la princesa que decía, oh, espejo, espejo. ¿Quién es la hermosa de todas? ¿Quién es la más hermosa? Así nosotros somos a veces. Eso es vanagloria. ¿Ok? Y después vemos entonces que tú estás glorificando a ti mismo en vez del Señor. Él no es tu gloria, tú eres tu gloria. Y después vemos la soberbia. Soberbia es cuando tú crees que eres más que los demás. Y tú con tu cuello levantado, tú crees que los demás es menos que tú. Hasta que Dios es menos que tú. Soberbio, la soberbia. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Hay mucha soberbia hoy en día. Y le digo la verdad, hermanos, para mí, si yo tenía que decir cuál es uno de los pecados que más ha sido doloroso para mí cuando ministrando como pastor, es la soberbia en mucha gente. Muy triste eso. Algunos tú no los puedes no puedes corregir, tú no puedes decir nada, ya saben todo y se enojan. Y después vemos la blasfemia. Blasfemia.
Y saben, hermanos, y eso está en versículo 2 también. Y aquí dice que serán blasfemos. Pues mira conmigo un retrato del futuro en Apocalipsis. Y en Apocalipsis, hermano, capítulo 16. Miren ustedes dónde se encuentra eso. En Apocalipsis 16, empezando en versículo 9, dice aquí que los hombres fueron quemados con fuego. En vez de arrepentirse, ¿qué es lo que hacen? 16:9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Pero en vez de buscar al Señor, lo blasfemaron. Y quién sabe lo que dicen contra él. Mire el versículo 11. Otra vez hubo tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas por las tinieblas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. Eso es triste. Y mira el versículo 21. Eso es una descripción de los últimos días, hermanos. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera grande. ¿No ven ustedes? Eso de que el dolor nos hace buscar a Dios. No. Si la gracia de Dios no te cambia, tú puedes sufrir todo lo que tú quieres y en vez de buscar al Señor lo vas a blasfemar. Y eso es los últimos días en que nosotros vivimos. Hay gente así. ¿No crees que la gente respeta al Señor? Tú respetas al Señor porque tú lo amas, pero no todos lo miran como tú. Hay gente que sufre y comienza a maldecir a Dios. ¿Y por qué me quitaste mi esposo? ¿Por qué quitaste mi hija? ¿Y por qué quitaste mi padre? Y después comienza a blasfemar a Dios. Y si no con la lengua, con el corazón. Pues la desobediencia a los padres, que veamos entonces, la desobediencia es característica de los últimos días. La gente no hace caso a la ley. Ni la ley hace caso a la ley. Los que pueden poner en la cárcel los criminales los dejan sueltos para que van y matan más gente. Nadie hace caso a la ley. ¿Usted cree que usted hace caso a la ley? ¿Cuántas veces usted ha aventado un papel por la ventana? Es un papelito. Usted tuvo parte en ensuciar tu ciudad. Es contra la ley. Usted obedeció la ley. Cuando está manejando, yendo 90 millas por hora de aquí a Dallas o a San Antonio, cuando dice 75, usted va a 90. No hay policías aquí. Yo tengo mi radar. Dice que no viene a ver. ¿Sí ves? O cuando tú mientes y es desobediencia cuando estás mintiendo, tal vez en la corte o alguien desobediencia cubre muchas cosas. Y la desobediencia es característica de los últimos días. La ingratitud. Aquí dice ingratos. ¿Cuántas veces hemos sido ingratos con Dios? ¿Y cuántas veces usted ha hecho algo para alguien? Y en vez de darte las gracias, te dan la puñalada en la espalda. ¿Nunca ha pasado eso con ustedes? A mí como pastor me ha pasado muchas veces. Muchos que se han ido. Uno hace cosas para ayudarles. Y en vez de agradecerte, comienza a hablar mal de ti. Y quieren ver tu derrota y tu caída. No he visto eso. El Señor, que tantas cosas buenas hizo. El último milagro que él hizo. Voy a poner la oreja de un siervo Malquías que había caído, que Pedro lo cortó. Aún viendo eso, lo arrestaron. Malagradecidos. Así es la ingratitud. Por eso hay que dar gracias en todo. Pero no, si tú no das gracias en todo, eres ingrato en algo. Porque todo lo que tú tienes viene del Altísimo. ¿Qué tienes que no haya recibido? Y si haya recibido, ¿por qué no eres agradecido por lo que tienes? Y vemos entonces también la impiedad. Versículo 2. Y aquí dice también, dice impíos.
Habla de vicio. Vicio sobreabunda, hermanos. Tanto que ahora es fácil tomar parte en el vicio. En cualquier lugar que tú vas hay cantinas. Tú quieres cometer vicio sexual hasta de pornografía con tu teléfono, su computadora. Y así como tú puedes pedir comida, Uber Eats, ¿verdad? Y DoorDash, tú puedes pedir prostitutas que vienen a tu casa también, me supongo. De todo, es tan fácil ahora. Y la verdad es, la impiedad sobreabunda en todas partes. A veces, hermanos, yo no puedo pasar un día sin prender la noticia, leer o escuchar algo, una vulgaridad que sale de la boca de la gente, que antes uno decía en privado porque daba vergüenza. Ahora hablan, dicen sus vulgaridades, hasta los maestros en las escuelas hablan delante de sus hijos. Eso es lo que pasa en las escuelas públicas. ¿Ustedes creen que no? Oh, sí. Y ellos escuchan a sus mismos maestros decir vulgaridades. Y después los niños chiquitos escuchan lo más grande decir vulgaridades. ¿Y dónde aprendieron ellos? En la casa. Vicio. Cuando un niño tiene un papá diferente cada semana. Es un vicio, es vicio. ¿Cuántas mujeres solteras, pobrecitas esas madres, no han sido sueltas y tienen 5, 6, 7 hijos con diferentes hombres? Mira, pobre mujer. Y después yo tengo que pagar mis impuestos para dar de comer a todos estos hijos, porque la mujer fue, ¿qué? Irresponsable. Esa es impiedad, hermanos. Y la Biblia habla de esas cosas. Y después habla en el versículo 3. Sin afecto natural, lesbianas, homosexualidad. No es natural. Dios hizo un hombre y una mujer, son diferentes. Un hombre no debe buscar un hombre, una mujer no debe buscar una mujer. A veces peor. A veces aman a sus animales y tienen sexo con animales. Bestialidad. Esas cosas están pasando, hermanos, en todas partes. Pero esas cosas suceden. Y quiero que sepan, hermanos, que vemos también la gente que tiene un espíritu implacable. Y eso también el versículo 3 dice. Aquí dice implacables. No los pueden contentar, nada. Hay gente así. Hay gente así, hermanos. Estamos en la sociedad así. Y la calumnia, que es chismes. Anda hablando mal de otro, mentiras, a veces verdad, a veces mentiras, pero es calumnias. Y la Biblia habla de eso. Aquí dice, el versículo 3, calumniadores. Eso en todas partes. En la política es horrible las mentiras que dicen. Y lo triste es muchos votan basando sobre las mentiras que oyeron, que ni es verdad, pero no investigan. Oh, él dijo eso, o no voy a votar por él. Tú ni sabes, porque alguien dijo. Nadie está investigando, indagando. Y eso pasa en las iglesias con chismes también. Iglesias se han dividido por eso. Y la falta de dominio propio. Aquí dice, intemperantes. Eso es un fruto del espíritu, templanza. Dominio propio. Ya no hay dominio propio la gente. Hay gente que se explotan como, dice, es que tengo mecha muy corta. Tú ni tienes mecha, apenas te acerca y tú explotas. Mire, la verdad es, hay gente así. Usted mira las noticias. Hay gente tan, usted, no debe ser. Usted mira TikTok alguna vez, la gente tan increíble. No tiene vida, viven siempre enojados y no, son implacables, intemperantes. No tiene dominio propio. Es horrible como está la cultura ahora. Y después la crueldad. Tenemos que ir lejos. ¿Cuánta gente han encontrado colgando en Nuevo Laredo o en otras ciudades en México? A veces faltando un pie, faltando una mano. Porque son crueles los carteles. Pero nada más los carteles. Lo mismo hacen en China, lo mismo hacen en Europa, lo mismo hacen en África, en Asia. Hay mucha crueldad, hermanos. Tortura. Gente que tortura. ¿Cree que traficar mujeres no es cruel? Y hasta niños. Entonces aquí habla de crueldad. Y si usted sigue leyendo, aborrecedores de lo bueno, ¿qué quiere decir eso? La maldad. Si tú no amas, si tú aborreces lo bueno, porque tú amas lo malo. La maldad sobreabunda, hermano. Es el mundo en que vivimos.
Esto todo es descripción de los últimos días. Después, un espíritu traicionero, de traición, en versículo 4. Traidores. ¿Y cuántas veces usted ha sido traicionado por alguien? La traición más grande de la historia es Judas con el Señor Jesucristo. Fue traidor, obviamente. Pero hay muchos. Y la Biblia habla de eso. Y va a haber en una casa 5. 3 van a estar contra 2. 2 va a creer en Cristo. 3 va a caer. 2 no. Y van a ir a las autoridades a reportarles. Eso pasa ahorita en países comunistas y también países de los musulmanes. Lo van y reportan su propia familia. Son traidores. Y después vemos también aquí la impulsividad. Versículo 4. Que dice impetuosos. Cuando uno actúa sin pensar, nada más porque está enojado y al momento comienza a actuar. ¿Y tú nunca has hecho eso? No somos impetuosos, la impulsividad. Después la obsesión, infatuados. Es cuando uno se obsesiona con algo y quiere eso y quiere esa cosa. Es increíble las obsesiones. Eso habla de adicción. Gente que están obsesionados con las maquinitas, el bingo, las loterías, o alcohol, cigarro. Hay muchas opciones, cosas que hay gente que el trabajo, son trabajólicos. Dinero, todas esas comeres, glotonería, borrachera, todas son infatuación, es obsesión. Cuando tú vives por una cosa, tu mente está en esa cosa y nada más. Hay gente así, hermanos. Y por último, el hedonismo. Es interesante el hedonismo, porque ¿dónde dice eso, hermano? Amadores de los deleites más que de Dios. El hedonismo. ¿Sabe cómo sacó esa palabra del griego? Había la mitología, Edone. Era una diosa de placer. Y era hija de Eros y Psique. Y ella nació y es la diosa de los placeres. Y se entregaban a esa diosa, hacían sus orgías, sensualidad, todas esas cosas horribles. Porque el placer era lo más importante para ellos. Ahí sacamos la palabra hedonismo. De esos mitos de los griegos. Entonces, hermanos, vemos aquí ahora. Eso es característica de los últimos días. Por eso habrá tiempos peligrosos. Pero, y aquí es muy importante, el tercer punto en el mensaje, la contaminación de la iglesia en los últimos días. Porque todo eso que fue mencionado, esas 18 cosas, aunque usted cree que es característica del mundo, no, es característica de la iglesia en los últimos días. ¿Ve lo que dice aquí en el versículo 5? Que tendrán apariencia de piedad, que negarán la eficacia de ella. Tiene apariencia. Son cristianos por fuera nada más. Y van a las iglesias. Por eso habla de tiempos peligrosos para la iglesia. Todas esas características de vanagloria, de impiedad, de desobediencia, calumnia, crueldad, espíritu traicionero, es de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, en vez de influenciar al mundo, la iglesia fue influenciada por el mundo. En vez de ir al mundo y hacer discípulos, la iglesia dejó que el mundo entrara a hacer sus discípulos en la iglesia. De eso se trata aquí. Y por eso habrá tiempos peligrosos. ¿Ok? ¿Y usted cree que me equivoco? Lo primero debe decirles que siempre habrá falsos creyentes entre los verdaderos. Usted mira la epístola de Judas. Okay, la penúltimo libro en el Nuevo Testamento, merito antes de Apocalipsis, un solo capítulo. Mira lo que dice, ese es el buen Judas, no Iscariote. Y vemos aquí lo que dice Judas. Mira el versículo 3. Amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Él iba a escribir de la salvación, pero el Espíritu Santo le tocó para escribir sobre otra cosa. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, pelean ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe, aquí hablando la doctrina, el evangelio, la fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entraron encubiertamente, se hicieron miembros, comenzaron hermano, hermana, y comenzaron a convivir con la iglesia. Y la iglesia bajó la guardia y los aceptó. Y después usted puede ver aquí, mira aquí conmigo, en ese mismo Judas, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Está hablando aquí banquete de ágape, de amor. Si la iglesia es un gran ágape, porque Dios es amor y Dios está en nosotros. La iglesia es amor, porque es el cuerpo de Cristo. Y está diciendo él, es una mancha en vuestro ágape, ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Estaban comiendo, eran banquetes, compañerismos. Venían y se hacían como parte de la iglesia. Hasta después de un tiempo lo aceptaron como miembros. ¿Y qué son? Nubes sin agua. Tú ves nubes y no hay lluvia. Llevadas de acá por allá por los vientos. Árboles otoñales pero sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados. ¿No ven ustedes? Ellos contaminaron a la iglesia y Judas sintió esa necesidad de advertirles de esta gente. Y después vemos también, si usted vio lo que dijo el apóstol Pablo, ¿qué dijo él? Bueno, y dice aquí, que versículo 5, regresando a 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque no tienen el Espíritu Santo, no son salvos. ¿Y qué dice? Dice aquí, a estos evita. ¿Pero qué hace la iglesia? Los reciben, hasta le dan posición de liderazgo en la iglesia, porque dan dinero, porque trabajan, porque son sinceros. Cuidado, dice la Biblia. Y cuando una congregación está compuesta por más incrédulos, si es compuesta por más incrédulos que por auténticos creyentes renacidos, si hay más ya inconversos que salvos, la iglesia se convierte oficialmente en una iglesia apóstata. De ahí se ve colgando en sus iglesias banderas de los gays, de pride, orgullo. En vez de, ¿sabe? El arco iris es algo de que Dios dijo era un convenio que jamás destruye el mundo con agua. Es un convenio de paz. Algunos lo agarraron el rainbow, el arco iris, ¿verdad? Y lo hicieron simbólico de su movimiento. Y después lo llaman en inglés pride, orgullo. Esa es soberbia, hermanos. Esa es blasfemia. Es lo que está diciendo. Y lo triste es que muchas iglesias están aceptando eso más y más. Entonces una apostasía. ¿Y qué dice la Biblia? Pues mira conmigo en 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. ¿Y qué dice aquí? Por el Espíritu, pero el Espíritu dice claramente, ¿qué Espíritu? Espíritu Santo. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y pues antes de Timoteo, está Tesalonicenses. Y busca ustedes también 2 Tesalonicenses capítulo 2, volteando unas páginas para atrás. Y dice en versículo 3,
nadie os engañe en ninguna manera. Hablando de que el Señor no va a venir antes que esto suceda. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí está, la apostasía, iglesia apóstata. Tendrán apariencia de iglesia del Señor, pero niegan su eficacia, niegan el Espíritu Santo. Ahí dice. Y entonces, vemos también que muchos miembros de la iglesia, en los posteriores días en que estamos, carecerán del Espíritu Santo en los últimos días. Hay muchos miembros que no tienen al Señor, son miembros de la iglesia. Es como cizaña mezclada con el trigo. Se ven iguales, pero no son. ¿Y qué dijo Pablo en Romanos 8:9? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Son miembros de la iglesia, pero no son de Él. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Terminando, usted ha sido muy paciente escuchando y aprendiendo. Yo espero que lo de veras toma de corazón lo que fue compartido hoy. Primero, el Señor no quiere que seamos ignorantes con respecto a los últimos días. No debemos de ignorar estas cosas. Por eso comenzó capítulo 3 de Timoteo que estudiamos hoy. También debes saber esto. Muchas veces no sabemos. ¿Quién soy para juzgar? Tú eres un hijo de Dios y tú debes de juzgar para que tu iglesia sea limpia de las manchas del mundo. Es nuestro deber de juzgar. No ser legalistas, pero bíblicamente decir las cosas y juzgar las cosas en la luz de la Biblia. Y debemos hacer todo lo posible por mantener la pureza de nuestra iglesia, o nuestras iglesias, podemos decir pluralmente. Empezando ¿con quién? Con uno mismo. ¿Tú sabes lo que dijo Pablo a los Corintios? En 2 de Corintios 13, en versículo 5. Él dijo eso. 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y nadie puede decirte, yo sé que tú eres salvo. Es tu deber de saber si tú eres salvo. No es mi deber de saberlo por usted. Deja de hacer todo a la ligera. No es todo muy liviano. No, es algo muy serio. Y cuando tú reconoces que tú eres salvo y tú buscas al Señor y la iglesia se llena de hombres y mujeres así, es más difícil que esa iglesia sea una iglesia apóstata. Y por último, no podemos permitir que las personas con mentalidad mundana, hay gente que tiene mentalidad muy mundana porque son mundanos, formen parte de nuestra comunidad. No podemos. ¿Qué dijo en 3:5? Dijo, para evitar a esa gente, evítalos. Pero si usted mira 1 de Corintios, para terminar, en capítulo 5, recuerda el hombre que estaba cometiendo fornicación con su madrastra, con la mujer de su padre. Y la iglesia, bueno, no hay problema, no hay problema. ¿Y qué dijo Pablo? Y usted mira bien, capítulo 5, 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura rueda toda la masa? No permite esas cosas mundanas en tu iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo él en versículo 9? Hablando a la iglesia y a nosotros. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Tenemos que convivir con los del mundo, hay que trabajar con ellos, a veces son familiares y no son salvos. Pero él aclara, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que
llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, ni comen con ellos. ¿Y por qué? Versículo 13. Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Estableciendo la manera, la regla de cómo una iglesia se mantiene limpia. Se llama expulsión. Se llama, mejor que expulsar, es evitar. Y por eso, pues, si usted quiere ser miembro de esta iglesia, hay una lista allá afuera. Usted ponga su nombre, ponga su teléfono. El pastor le va a llamar. Vamos a tener una entrevista, una visita tal vez. Y después usted tiene que tomar un curso. Son 2 semanas. Son 4 horas, 2 horas por semana. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros que tú eres salvo. Y queremos estar seguros que tú sabes que te estás metiendo. Y que no somos una iglesia tan fácil para ser miembro. Porque si somos muy fáciles y bajamos la guardia, ¿quién va a entrar? ¿Qué va a pasar con la iglesia con el tiempo? Poco a poco va entrando un mundano, otra mundana, otro mundano y otra mundana. Y cuando menos piensa, ya son líderes. Ya tienen otra mentalidad del mundo. Y la iglesia con el tiempo se convertirá en una iglesia apóstata. Hermano, yo tengo todo aquí en la Biblia. Hasta le di notas. Pueden estudiar en sus casas. Y hay más versículos. El problema hoy es que muchas iglesias, por no ofender, están aceptando toda clase de gente. Pues le voy a decir una cosa. Si tú eres un mundano sin Cristo, tú eres bienvenido y a la vez no eres bienvenido. Tú eres bienvenido como visitante para sentar, escuchar, puede cantar con nosotros. Y si tenemos un compañerismo, bienvenido, puede comer un taco con nosotros. Pero usted no es bienvenido para ser miembro de esta iglesia. Porque para que sea miembro tiene que nacer de nuevo y demostrar que de veras Cristo es tu primer amor. Todos fallamos, pero por lo menos aprendemos con el tiempo. Pero si tú vienes con su mentalidad mundana, pues Dios conoce mi corazón. Sí, por eso no te queremos, ¿ok? Como miembro. Porque Dios sí conoce tu corazón. Y Él va a demandar de nosotros. Si permitimos que tú seas miembro, y si tú no naciste de nuevo y no conoces a Cristo, tarde que temprano tú vas a traer ideas mundanas en la iglesia. Y por la confianza que tenemos contigo, le vamos a aceptar, y tarde que temprano tú vas a mal guiar a esta iglesia. Vas a ensuciarla, contaminarla, mancharla, como dice la Biblia. Y eso no queremos. La amamos mucho. Primero, entrégate a Cristo. Sea bautizado. Aprende de qué es, qué esperamos de un miembro, qué tú puedes esperar de una iglesia, que bíblicamente es una iglesia. Y después tú puedes ser miembro y tomar parte en los ministerios de la iglesia. Eso, mis hermanos, es lo que está pasando hoy. Las iglesias se están apostatando más y más. Y están aceptando el mundo y sus ideas más y más. Que Dios nos libra de eso. Vamos a poner de pies. Señor nuestro, gracias por este día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Si alguien en esta iglesia no te conoce, hazle ver su necesidad de ti, Señor. Que él o ella no puede seguir así sin ti. Tal vez él o ella pensó que era salvo y se equivocó, pero ahora él o ella quiere ser salvo. O tal vez alguien aquí, Señor, tiene tiempo ya visitándonos y todavía no ha tomado esa decisión de entregarse a ti. Cree todas las cosas muy bien, pero no ha creído de corazón todavía. No ha entregado todo a ti. Hazle ver su necesidad de ti, Señor. Toque su corazón. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.